Dijo que solo era una compañera de trabajo. Vi el mensaje. Planearon una escapada de fin de semana en mi cumpleaños. Reservé el mismo hotel, el mismo piso, la habitación de al lado. Cuando abrieron la puerta, yo ya estaba bebiendo champán con alguien a quien él jamás se atrevería a contrariar. ¿Venganza? No. Solo negocios y un poco de diversión. Claire, ¿podrías traernos un poco de café mientras terminamos aquí? Derek ni siquiera me miró cuando me despidió de la sala de juntas. La sala de juntas que yo había diseñado, en la empresa que yo había cofundado. Sonreí con tensión, asentí y salí mientras los 6 hombres seguían discutiendo nuestra estrategia de expansión asiática. La expansión que yo había investigado durante meses. La estrategia que yo había redactado. Las conexiones que yo había cultivado. No siempre fui invisible. Hubo un tiempo en que Derek me sacaba con orgullo adelante en los eventos de la industria, con su mano cálida en mi espalda. Les presento a Claire, mi brillante otra mitad, el verdadero cerebro detrás de Horizon Tech, decía radiante de orgullo genuino mientras yo exponía nuestra visión a los posibles inversores. En aquel entonces, éramos iguales, socios en todos los sentidos. Recuerdo la noche que salvó a nuestra empresa, hace 3 años. Nuestro primer acuerdo internacional se estaba desmoronando. Las complicaciones de la cadena de suministro en Singapur amenazaban con hundirnos antes de que pudiéramos siquiera establecer un punto de apoyo. Derek se paseaba por nuestro apartamento. El pánico aumentaba a medida que se acercaba la medianoche. Yo estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de nuestra sala de estar, rodeada de hojas de cálculo y proyecciones de mercado, construyendo un modelo alternativo de importación desde cero. Es imposible, murmuró alrededor de las 2 de la madrugada, desplomándose en el sofá. Tenemos que llamarlos mañana y retirarnos. Dame 3 horas más, dije sin apartar la vista de mi portátil. Al amanecer, había reconstruido toda una red de suministro a través de Malasia, con mejores márgenes y menos obstáculos regulatorios. Cuando finalmente se lo mostré a Derek, me levantó en el aire y me hizo girar por nuestra pequeña sala de estar. Por eso me casé contigo, susurró contra mi pelo. Ve soluciones donde otros ven muros. La Junta aprobó mi plan por unanimidad. Nuestras acciones subieron un 17% la semana siguiente. Ahora, 3 años después, estaba en la sala de descanso preparando café para hombres que apenas me reconocían. La empresa había crecido exponencialmente. Teníamos oficinas en 4 países, una plantilla de más de 300 personas, una valoración que nos convertía a ambos en millonarios en papel. En algún momento de ese ascenso, algo fundamental había cambiado. Llevé la bandeja de cafés a la reunión, distribuyéndolos en silencio. Mientras colocaba la última taza junto a Derek, él levantó la vista brevemente. Gracias, cariño. Luego, dirigiéndose a los miembros de la Junta. Ahora, como les decía sobre las proyecciones de Yakarta. Mi proyección, mi investigación, mis ideas, ahora pronunciadas por su voz. Tomé asiento en el extremo más alejado de la mesa. No siempre me había sentado allí. Una vez, mi silla había estado justo a su lado, semana tras semana, reunión tras reunión. Me habían reubicado sutilmente, primero frente a él, luego en diagonal. Ahora prácticamente en la puerta. Derek, interrumpí mientras él estaba en medio de la explicación de mis propios datos a la sala. Creo que deberíamos abordar las preocupaciones regulatorias que mencioné en el informe. Podrían afectar a nuestros objetivos del tercer trimestre. La sala quedó en un silencio incómodo. La sonrisa de Derek se mantuvo fija, pero algo frío brilló en sus ojos. Yo me encargo de eso, Claire. Discutiremos esos detalles menores después de que se apruebe la estrategia principal. Detalles menores, las complicaciones legales que podrían costarnos millones. En realidad, me gustaría escuchar la opinión de la señora Hamilton, dijo Roland, el miembro más antiguo de nuestra junta. Sus ojos eran amables. Recordaba quién era yo. Derek intervino suavemente. Tenemos poco tiempo. Mi esposa ha preparado algunas notas sobre el asunto. Las haré distribuir más tarde. Mi esposa, no cofundadora, no directora general, ni siquiera Claire, la estratega financiera que los había salvado del desastre en múltiples ocasiones. Solo mi esposa, como si mi MBA de Harvard y mi década de experiencia fueran meros accesorios encantadores de mi estado civil. Después de la reunión, lo confronté en su oficina. Antes nuestra oficina compartida, ahora solo suya, con mi escritorio relegado a una habitación más pequeña al final del pasillo. Me ignoraste por completo ahí dentro, dije, cerrando la puerta atrás de mí. Derek suspiró, aflojándose la corbata. No seas dramática, Claire.
Estaba manejando la sala. Esos inversores no responden bien a demasiadas voces. Esos inversores estaban a punto de cometer un error masivo basado en información incompleta, información que intenté proporcionar. Todo salió bien, dijo, apenas levantando la vista de su teléfono. Obtuvimos la aprobación que necesitábamos. Ese no es el punto, y lo sabes. Finalmente me miró, con la impaciencia grabada en su rostro. ¿Cuál es el punto entonces? Que no te dejé arruinar una reunión crítica con tecnicismos. Lo miré fijamente, este extraño que llevaba la cara de mi marido. El punto es que me estás borrando de mi propia empresa. Estás pensando demasiado, dijo, la desestimación tan casual que me dolió. Solo estamos creciendo, adaptándonos. Diferentes fases requieren diferentes enfoques. Diferentes enfoques. Como el tomando vuelos solo a conferencias a las que solíamos asistir juntos. Como olvidar nuestro aniversario el mes pasado. Como llegar a casa pasada la medianoche con el ligero aroma de un perfume desconocido aferrado a su cuello. Las señales se habían estado acumulando durante meses. La distancia, las desestimaciones, la forma en que revisaba su teléfono y sonreía a mensajes que no eran míos. No era ciega, simplemente no estaba lista para conectar los puntos. Esa noche, organizamos una cena de empresa en nuestra casa. Mientras los ejecutivos y sus cónyuges se mezclaban en nuestra sala de estar, escuché a Derek presentarme a un nuevo cliente. Esta es Claire, mi esposa. Ella mantiene todo funcionando sin problemas entre bastidores. Entre bastidores, como si fuera una tramoyista en lugar de una actriz principal en nuestra historia de éxito. Algo se endureció dentro de mí esa noche. Mientras servía bebidas y sonreía en los momentos apropiados, me observé a mí misma desde la distancia. Este fantasma pulido y eficiente de mujer en la que me había convertido. Presentable. Cortés. Impotent. 2 semanas después, Yene Wayace se unió a nuestro equipo como la nueva directora de marketing. Alta, ambiciosa, con ojos agudos que evaluaban todo como una ventaja potencial. Observé cómo Derek se inclinaba ligeramente cuando ella hablaba, cómo su risa se volvía más genuina en su presencia. Durante su primera presentación de estrategia, propuso esfuerzos de cambio de marca que contradecían directamente mi investigación de mercado. Antes de que pudiera hablar, Derek ya estaba respaldando su visión. Perspectiva brillante llena. Los ojos nuevos son exactamente lo que necesitábamos. Me senté en silencio, viendo esta escena desarrollarse como una espectadora. Más tarde, cuando presenté datos que mostraban por qué su enfoque podría ser contraproducente en los mercados asiáticos, Derek me apartó. No socaves al nuevo talento, susurró con dureza. Te hace parecer insegura. Me hace parecer informada, respondí. Su estrategia ignora factores culturales críticos. Estás siendo territorial. Esto no se parece a ti, Claire. Pero era exactamente como yo. La verdadera yo, la que construyó esta empresa con una meticulosa atención al detalle y estándares inflexibles, la yo que él solía valorar. Noté cómo Yene tocaba el brazo de Derek durante las conversaciones. Como las reuniones con ella siempre parecían alargarse. Como mencionaba su nombre en la cena, referencias casuales que parecían deliberadas, probando mi reacción. Luego llegó la noche en que le pregunté directamente sobre su relación. Estábamos en nuestra cocina, con los restos de una cena apenas tocada entre nosotros. Tú y Yene parecen cercanos, dije con cuidado. Él no levantó la vista de su teléfono. Es solo una compañera de trabajo. Solo una compañera de trabajo. La mentira no fue lo que me rompió. Fue el poco esfuerzo que puso en ella. Ni siquiera me respetaba lo suficiente como para elaborar un engaño convincente. En ese momento, algo dentro de mí cambió, no con ira, sino con una claridad cristalina y perfecta. Vi la arquitectura completa de lo que se había convertido mi vida. Y, lo que es más importante, vislumbré lo que podría ser en su lugar. Ya no quería ser vista, no como la esposa paciente, la cofundadora en la sombra, la mujer que perdona y olvida. Quería ser recordada y temida. Esa noche, comencé a planear mi resurrección. Se acercaba mi cumpleaños, mi 40, un hito que una vez pareció significativo. Derek y yo habíamos hablado de celebrarlo en Bali o Kioto hace años, cuando aún compartíamos sueños. Pero a medida que se acercaba la fecha, no esperaba nada más allá de una cena superficial, si acaso. 3 días antes, lo mencioné casualmente durante el desayuno. ¿Algún plan para el viernes? Pensé que tal vez podríamos probar ese nuevo restaurante francés en el centro. Derek apenas levantó la vista de su tableta. No puedo. Estaré en reuniones todo el día. Sin disculpas. Sin sugerir una alternativa.
Ni siquiera la pretensión de arrepentimiento. ¿Toda la noche también?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Suspiró, finalmente encontrando mis ojos con esa mirada de paciencia practicada que había perfeccionado. Es el trato de Yakarta. ¿Sabes lo importante que es esto? Hemos estado trabajando en ello durante meses. Asentí, bebiendo mi café. Por supuesto, lo entiendo. Y lo entendía, mucho más de lo que él se daba cuenta. El trato de Yakarta se había finalizado hacía 2 semanas. Yo redacté los términos finales. Más tarde esa mañana, necesité revisar nuestro calendario compartido para una próxima llamada con un proveedor. Inicié sesión en nuestras cuentas sincronizadas, un sistema que habíamos configurado hace años para mayor eficiencia. Derek se había vuelto descuidado con su huella digital, asumiendo que nunca miraría. ¿Por qué lo haría? Siempre había sido la esposa confiada. Una confirmación de reserva de hotel me llamó la atención. El Grand Metropolitan, reservado por 2 noches, a partir de mi cumpleaños. La reserva no era para una suite de negocios, sino para la habitación panorama, la misma a la que habíamos celebrado nuestro 5º aniversario. La coincidencia parecía demasiado intencionada para ser accidental. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. En cambio, una extraña calma descendió sobre mí mientras hacía clic en su correo electrónico, encontrando la confirmación de la reserva. Nombres de los huéspedes: Derek Hamilton, invitada. En correos electrónicos relacionados, encontré su reserva de vuelo, no a Yakarta, sino un vuelo nacional. Solo una persona. Sin reuniones. Sin acuerdo internacional. Dudé solo un momento antes de abrir sus copias de seguridad de mensajes de texto sincronizadas. Habíamos conectado nuestros dispositivos hace años cuando viajar internacionalmente dificultaba la comunicación. Otra reliquia de nuestra sociedad que había olvidado desmantelar. Los mensajes aparecieron entre él y un número no guardado, pero supe de inmediato a quién pertenecía. Hotel reservado. La vista es espectacular. No puedo esperar a despertarme a tu lado. 2 días enteros sin interrupciones. Empaca el vestido rojo. El de Milán. He arreglado para que haya champán en la habitación. Cena privada el viernes por la noche. Mi cumpleaños. La cena que me había negado se la servirían a otra mujer. Nadie nos molestará. Les dije a todos que estoy en Yakarta por la semana. La eficiencia casual de su engaño me impactó más que la traición en sí. No había culpa en esos mensajes, ni vacilación, solo la planificación confiada de un hombre que se creía intocable. Mi nombre nunca apareció ni una sola vez, ni siquiera una mención pasajera. No, le dije a Claire que estaría trabajando o necesito una excusa para faltar a su cumpleaños. Mi existencia ni siquiera había merecido un reconocimiento en su infidelidad. Esa ausencia dolió más que cualquier aventura. Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos, con la mente extrañamente tranquila, procesando no solo la traición, sino la naturaleza calculada de la misma. Usar el hotel de nuestro aniversario para su cita parecía deliberado, una eliminación subconsciente de nuestra historia compartida. Con precisión metódica, comencé a tomar capturas de pantalla, guardar archivos, reenviar copias de seguridad de mensajes a un disco privado. Creé una carpeta cifrada y la etiqueté con una fecha. Sin nombre emocional, nada que pudiera despertar sospechas, solo documentación fría y dura. El comentario del vestido rojo confirmó quién era. Jenny había publicado fotos del viaje de negocios a Milán el mes pasado, Derek a su lado en cenas de la industria, ambos sonriendo demasiado ampliamente. Un evento nocturno la mostraba con un vestido carmesí que se ceñía perfectamente a su figura. Recordé haberle dado me gusta a la foto automáticamente antes de darme cuenta de que la mano de Derek estaba colocada un poco más abajo en su espalda de lo que la propiedad sugeriría. Esa noche, preparé la cena como de costumbre. Salmón con espárragos, el vino favorito de Derek. Llegó tarde a casa, distraído. Lo vi revisar su teléfono repetidamente, sonriendo a mensajes que claramente no estaban relacionados con el trabajo. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, sirviéndole una copa de Cabernet. Agotador. Las negociaciones de Yakarta son una pesadilla. La mentira se deslizó tan suavemente de sus labios que casi admiré su confianza. Casi. Me besó la mejilla distraídamente antes de sentarse. Lo siento, me perderé tu cumpleaños. Te lo compensaré el próximo fin de semana. Sonreí. No te preocupes. Los negocios son lo primero. Después de la cena, mientras Derek se duchaba, creé una nueva carpeta en mi portátil personal. La titular simplemente Plan to Escape. Dentro, coloqué la evidencia de su aventura. Pero eso era solo el comienzo.
Agregué los estatutos de nuestra empresa, registros financieros, carteras de inversión. Revisé nuestro acuerdo prenupcial, irónicamente redactado para proteger mis bienes antes de que la empresa despegara. Derek había insistido en ello, creyendo que su potencial superaba al mío. Ese documento ahora se convertiría en mi escudo. Trabajé en silencio, eficientemente, sintiéndome extrañamente empoderada. Esta no era una reacción frenética a una angustia. Era una realineación estratégica. A la mañana siguiente, después de que Derek se fuera a la oficina, llamé al Grand Metropolitan. La recepcionista reconoció mi nombre inmediatamente. Señora Hamilton, ha pasado mucho tiempo desde que se hospedó con nosotros. Sí, así es, respondí cálidamente. Llamo sobre una reserva para este fin de semana. Por supuesto. Su esposo ha reservado la suite Panorama para el viernes y el sábado. ¿Le gustaría agregar alguna solicitud especial? En realidad, me gustaría reservar una habitación adicional, preferiblemente al lado de la Panorama. Hubo una breve pausa. Ya veo. Tenemos la suite ejecutiva disponible justo al lado. ¿Le funcionaría? Perfecto. La empleada ni siquiera parpadeó. Mi nombre todavía tenía estatus VIP en el hotel donde una vez habíamos sido una pareja poderosa. Si le pareció inusual la solicitud, su profesionalismo lo enmascaró por completo. Después de confirmar la reserva, me senté en mi escritorio, considerando mi próximo movimiento. No se trataba solo de atrapar a Derek en el acto. Se trataba de reclamar lo que me había quitado sistemáticamente: mi empresa, mi dignidad, mi futuro. Para eso, necesitaba influencia. Y solo había una persona que tenía el poder y la motivación para ayudarme. Busqué mi teléfono privado, no el que Derek podía rastrear, y marqué un número que nunca había usado pero que había guardado para emergencias. Ethan Rowe, nuestro mayor inversor, el hombre al que Derek había socavado, descartado y marginado constantemente a pesar de su papel crucial en nuestra financiación. El genio financiero al que Derek temía en secreto. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. Claire, dijo simplemente, no era una pregunta. Sabía exactamente quién llamaba y por qué. ¿Estás listo?, pregunté con voz firme. Su respuesta fue inmediata, sin vacilar. He estado esperando. La simplicidad de nuestro intercambio conllevaba el peso de un entendimiento compartido. Ethan había visto lo que yo había visto: la corrupción gradual de la empresa que habíamos construido, la erosión de los valores que una vez habíamos defendido. Había estado observando, calculando, esperando el momento preciso para actuar. Ese momento había llegado, y comenzaría en la habitación de al lado de la aventura de mi esposo. Ethan Rowe y yo nos reunimos a la mañana siguiente en Petit Matin, una pequeña cafetería francesa escondida en el distrito financiero. No era donde los peces gordos solían celebrar reuniones, y precisamente por eso la elegimos. Sin colegas de la industria, sin miradas indiscretas, solo el suave tintineo de la porcelana y las conversaciones murmuradas. Ya estaba sentado cuando llegué, con la atención centrada en un portafolio de cuero. No se levantó cuando me acerqué. Ethan nunca hacía cortesías innecesarias, pero sus ojos agudos me evaluaron con un interés renovado. «Te ves diferente», comentó mientras me sentaba frente a él. «Soy diferente», respondí. «Café». Ignoró la oferta. «He estado viendo a tu marido tomar decisiones cada vez más cuestionables durante 18 meses. Asumí que eras cómplice o, al menos, voluntariamente ignorante. La acusación podría haberme ofendido alguna vez. Ahora, simplemente confirmaba mis sospechas. Entonces, ¿por qué seguiste invirtiendo? Porque creo en lo que construiste antes de que él lo corrompiera. Y porque sospechaba que eventualmente despertarías. Coloqué mi tableta sobre la mesa entre nosotros. He estado despierta más tiempo de lo que crees. Durante el último año, había estado documentando inconsistencias en nuestros informes financieros. A medida que Derek me excluía gradualmente de las decisiones importantes, creé acceso por canales secundarios a nuestros sistemas contables. Lo que comenzó como autoconservación se había convertido en algo más problemático. 3 empresas fantasma, expliqué, abriendo archivos en mi tableta. Momentum Strategies, Pinnacle Solutions y Vista Enterprises, todos supuestamente proveedores independientes para nuestra división de marketing. La expresión de Ethan se mantuvo neutral mientras revisaba los documentos. La misma letra en las aprobaciones de facturas, las mismas direcciones IP que accedían a sus portales de pago, diferentes logotipos, formato idéntico hasta el tipo de letra. Ahora tenía toda su atención.
Le mostré cómo estas empresas nos habían estado facturando por servicios de consultoría estratégica a tarifas cada vez más infladas. Las facturas habían sido aprobadas constantemente por Yene Wayace y autorizadas para su pago por Derek. Rastreé la información bancaria. Las 3 empresas depositan en cuentas relacionadas. El dinero pasa por 4 bancos antes de llegar a una cuenta extraterritorial en las Islas Caimán. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? 8 meses. Comenzó poco a poco, 10.000 aquí, 15 allá. Ahora están procesando pagos de 50.000 2 veces al mes. Los ojos de Ethan se entrecerraron ligeramente, lo más cerca que estuvo de mostrar sorpresa. $500,000, y sigue creciendo. Me estudió cuidadosamente. ¿Por qué me traes esto a mí en lugar de a la Junta? Porque Derek controla la Junta, y porque tienes los recursos que necesito. Lo que necesitaba era un auditor forense que pudiera rastrear y documentar oficialmente lo que ya había descubierto. Alguien con credenciales que no pudieran ser descartadas, cuyos hallazgos resistieran el escrutinio legal. Alguien fuera de la esfera de influencia de Derek. Ethan asintió una vez. Decisión tomada. Conozco a alguien. Discreto. Reputación impecable. ¿Qué tan rápido pueden trabajar? Dame Trace Diaz. Nos reunimos de nuevo la semana siguiente. Misma cafetería, misma mesa. Esta vez, Ethan trajo una memoria USB. Tus sospechas eran correctas, dijo sin preámbulos. El rastro del dinero es aún más elaborado de lo que sospechabas. Pero todo conduce a Derek y a tu directora de marketing. Han creado un gran esquema, lo suficientemente sofisticado como para engañar a las auditorías estándar, pero no a una investigación forense. No sentí satisfacción al tener razón, solo una fría furia que se había estado gestando durante meses. La pregunta es, continuó Ethan, ¿qué quieres hacer con esta información? Era la pregunta crucial. Podría llevar esta evidencia a las autoridades inmediatamente. Derek probablemente enfrentaría cargos criminales. El escándalo dañaría a la empresa, pero sobreviviríamos. Sería una justicia rápida y devastadora. Pero eso no era lo que quería. Quiere el control, dije simplemente. No venganza. Control. La boca de Ethan se crispó. Casi una sonrisa. Entonces tenemos que ser estratégicos. Nuestras reuniones se volvieron regulares, 2 veces por semana, siempre en la misma cafetería. Nada íntimo, solo consejos de guerra disfrazados de brunch. Desarrollamos un ritmo, un lenguaje compartido de estrategia corporativa y planificación de contingencias. Sugerí insertar una nueva cláusula en nuestros estatutos corporativos. Si el CEO era cómplice de conducta poco ética o violaciones financieras, la Junta podría suspenderlo inmediatamente en espera de una investigación. Sin procedimientos largos, sin proceso de votación prolongado. Destitución inmediata. Nunca lo aceptará, dijo Ethan. No lo leerá, respondí. Derek firma cualquier cosa que le ponga delante si tiene más de 2 páginas. Siempre lo ha hecho. Redacté la política con un lenguaje legal denso, la enterré dentro de las actualizaciones de nuestros procedimientos operativos estándar. Cuando la puse en el escritorio de Derek entre una pila de documentos de cumplimiento trimestral, suspiró previsiblemente. Realmente necesito revisar todo esto ahora. La Junta necesita que estén firmados antes del anuncio de Yakarta. Dije, la mentira salió fácilmente. Deslizó su firma por las páginas sin leer una sola línea. Manejas también las cosas aburridas, había dicho con una sonrisa desdeñosa. Presenté los documentos firmados oficialmente al día siguiente. La trampa estaba legalmente colocada. Ethan y yo planeamos para cada contingencia. Anticipamos reacciones negativas internas, que miembros de la Junta permanecerían leales a Derek, que ejecutivos podrían renunciar en protesta. Nos preparamos para las consecuencias en las relaciones públicas, redactando declaraciones que enfatizaran el gobierno corporativo y los estándares éticos. Incluso elaboramos estrategias sobre cómo presentar la inevitable salida de Yene, no como un escándalo, sino como una reorganización de rutina. ¿Qué pasa con los clientes que son personalmente leales a Derek?, preguntó Ethan durante una de nuestras sesiones. He estado manejando esas relaciones desde las sombras durante años, respondí. La mayoría ni siquiera se da cuenta de cuánto han estado tratando conmigo en lugar de con él. ¿Y los medios? Querrán el ángulo sensacionalista, aventura ejecutiva, escándalo corporativo. Controlamos la narrativa centrándonos exclusivamente en la irregularidad financiera. Los aspectos personales siguen siendo privados. No quería que Derek fuera encarcelado o humillado públicamente por su aventura. Eso era entre nosotros. Lo que quería era desmantelar la estructura de poder que había construido. Su reputación como visionario,
su control sobre mi empresa, su orgullo inflado. Quería que lo sacaran como el cáncer que se había convertido en la organización que habíamos creado juntos. Ethan me estudió con algo parecido al respeto. La mayoría de la gente en tu posición querría sangre. No se trata de venganza, dije. Se trata de una extracción quirúrgica. Limpia, precisa, efectiva. El plan se cristalizó durante esas semanas de cuidadosa planificación. Confrontaríamos a Derek con la evidencia en la próxima reunión de la Junta, programada para el lunes después de mi cumpleaños. El momento no era coincidencia. Mientras él se entregaba a su cita de fin de semana, yo estaría finalizando su caída profesional. Pero a medida que se acercaba la fecha, me di cuenta de que faltaba algo. La evidencia financiera era condenatoria, pero clínica. La traición personal existía en un compartimento separado de mi mente. Necesitaban converger. Quiero presenciar su reacción, le dije a Ethan durante nuestra última sesión de planificación. No solo en la sala de juntas. Quiero ver el momento en que se da cuenta de que todo se derrumba. Ethan consideró esto. ¿Has reservado la habitación junto a la suya? Sí. Entonces tal vez debería unirme a ti allí. Su voz se mantuvo profesional, pero había un destello en sus ojos. Para un impacto máximo, la idea tomó forma entre nosotros. No solo evidencia financiera, sino una confrontación física. No solo consecuencias profesionales, sino personales. La convergencia perfecta de cada traición. ¿La fecha de la operación? Preguntó Ethan. Mi cumpleaños, confirmé. Este viernes. El viernes por la mañana amaneció claro y brillante. Mi cumpleaños número 40. Sin llamadas, sin mensajes de Derek. Su silencio lo confirmaba todo. Empaqué mi bolso de viaje metódicamente, seleccionando cada artículo con un propósito. El traje gris perla que usé cuando firmamos nuestro primer contrato importante, los pendientes de diamantes que me regaló en nuestro 10º aniversario. Pequeños toques simbólicos que se registrarían en su subconsciente. Llegué al Grand Metropolitan 2 días antes del check-in planeado de Derek. El portero me reconoció inmediatamente. Señora Hamilton, qué placer volver a verla. El gerente de recepción se acercó con una cálida sonrisa. La tenemos lista en la suite ejecutiva, pero me tomé la libertad de ascenderla a nuestra suite diplomática. Está en el mismo piso que su otra reserva, pero ofrece una mejor vista del parque. Mismo piso. Al lado de la habitación de Derek. Exactamente como estaba planeado, pero con un ascenso inesperado. Perfecto. Eso es muy amable. Gracias. Mientras el gerente procesaba mi registro, noté a un joven botones observando desde cerca. Su etiqueta con el nombre decía, Michael. Cuando nuestras miradas se encontraron, rápidamente apartó la vista, la reacción de alguien que reconocía una situación delicada. Probablemente había visto la lista de reservas. Había notado las reservas separadas bajo el mismo apellido. Cuando me acompañó a mi habitación, decidí ser directa. Mientras colocaba mi bolso en el portaequipajes, saqué un billete de $100 crujiente. Michael, tengo un pequeño favor que pedirte. Dudó solo brevemente antes de aceptar el billete. ¿Cómo puedo ayudarla, señora Hamilton? Me gustaría saber cuándo llega mi esposo mañana. Un simple mensaje de texto a este número sería suficiente. Le entregué una tarjeta con mi número de celular privado. La comprensión brilló en su rostro, pero su profesionalismo se mantuvo intacto. Por supuesto, señora. ¿Algo más? Eso es todo por ahora. Gracias. Después de que se fue, examiné la suite con ojo táctico. El espacio era elegante, con ventanas del piso al techo con vista al horizonte de la ciudad. Pero no estaba allí para admirar la vista. Estaba preparando una escena, creando el escenario perfecto para la confrontación que se avecinaba. Pasé la tarde del jueves y la mañana del viernes transformando la suite. Los muebles se reorganizaron ligeramente. La mesa de centro de mármol se colocó para que fuera visible desde la puerta. El sofá en ángulo para crear un área de conversación íntima. Pedí artículos específicos del servicio a la habitación. Una botella premium de Dom Perignon enfriándose en una cubitera, 2 copas de champán de cristal colocadas precisamente sobre la mesa. La iluminación tenue era esencial, lo suficientemente brillante como para ser claramente visible desde el pasillo, lo suficientemente tenue como para crear una atmósfera de conspiración. Seleccioné la música de fondo con cuidado, nada romántico, pero algo sofisticado y sutil que llegaría al pasillo cuando la puerta estuviera abierta. Cada detalle era una bala calculada dirigida a la psique de Derek. Para el viernes por la tarde, el escenario estaba listo. Recibí un mensaje de texto de Michael, paquete que llega a las 6 de la tarde. Derek llegaba temprano,
probablemente ansioso por prepararse para su noche con Yene. Le envié un mensaje a Ethan, cronograma acelerado. 6:30. Su respuesta fue inmediata, confirmado. Me vestí con cuidado deliberado, un vestido negro que era elegante sin ser provocativo. Maquillaje profesional, peinado con el elegante recogido que usaba para las presentaciones importantes de negocios. La armadura de una CEO, no de una esposa despreciada. A las 6:27, un discreto golpe anunció la llegada de Ethan. Entró con un maletín de cuero, su expresión tan impasible como siempre. «Están aquí», dijo sin preámbulos. Llegaron hace 12 minutos. La mujer fue al bar del hotel mientras él inspecciona la habitación. Por supuesto, Derek querría asegurarse de que todo fuera perfecto antes de subir a Yene. Su previsibilidad se había convertido en mi ventaja. Ethan abrió su maletín sobre la mesa de centro, sacando un grueso sobre manila sellado con cinta a prueba de manipulaciones. 50 páginas de pruebas, registros bancarios notariados y con sello de tiempo, historiales de transacciones, documentos corporativos de las empresas fantasma, el informe completo de los contadores forenses, todo. Extendimos los documentos sobre la mesa, colocándolos para que fueran visibles pero no obviamente expuestos. Evidencia escondida a plena vista. Los miembros de la Junta han sido notificados de una reunión de emergencia el lunes por la mañana, continuó Ethan. La agenda no especifica los detalles, pero he hablado personalmente con los 4 miembros que necesitamos para la mayoría de votos. Y están preparados para actuar. Están preparados para escuchar. La evidencia hará el resto. Revisamos todo una última vez. Manifiestos de exportación que revelaban los esquemas de facturación fraudulentos, informes de contabilidad forense que rastreaban el flujo de dinero, protocolos de la Junta para la suspensión de emergencia. El marco legal era hermético. El cambio de política que le había colado a Derek sería su perdición. Nuestra interacción se mantuvo estrictamente profesional. Sin tocarse, sin coquetear. A pesar de lo que Derek pronto asumiría al vernos juntos, Ethan y yo no éramos amantes. Éramos co-conspiradores, unidos por un objetivo común. La intimidad entre nosotros era intelectual, no física. A las 7:15, se escucharon voces en el pasillo. Risas, ligeras y coquetas. El clic distintivo de los tacones de Yenes sobre el mármol. «Vienen», susurré, moviéndome hacia la puerta. La abrí lo suficiente para que un rayo de luz se derramara en el pasillo, no completamente abierta, pero claramente intencional. Desde el pasillo, uno podía vislumbrar el champán, los papeles, 2 figuras en consulta íntima. La ambigüedad visual perfecta. Ethan se colocó a mi lado, parcialmente visible desde el pasillo. «Recuerda», murmuró, «no importa lo que diga, deja que hable primero. El poder está en su reacción». Asentí, con el corazón firme. No se trataba de emociones. Se trataba de ejecución. Las voces se acercaban. Las llaves tintinearon mientras Derek abría su suite. «Espera a ver la vista», decía, «vale cada centavo». La respuesta de Yenes se perdió mientras me concentraba en controlar mi respiración. El momento se acercaba, la culminación de meses de planificación, años de menosprecio, toda una vida de subestimación. Me quedé inmóvil, calculando el segundo exacto en que Derek notaría mi puerta parcialmente abierta. La iluminación estaba diseñada para captar la visión periférica, no obvia, pero imposible de pasar por alto. Después de la cena, pensé que podríamos. La voz de Derek se cortó abruptamente. Lo había visto. No respiré. Esperé. Anatido. El silencio se cernió en el pasillo. Luego, se acercaron pasos cautelosos. La puerta frente a la mía se abrió más cuando Derek apareció a la vista. Nuestras miradas se encontraron a través del espacio deliberado que había creado. Detrás de él, apareció Yene. Su vestido escarlata, exactamente como lo prometía en los mensajes de texto. Su mano descansaba posesivamente en el brazo de Derek hasta que registró el cuadro congelado frente a ella. El momento se cristalizó exactamente como lo había coreografiado. La cara de Derek se transformó en segundos. Confusión, reconocimiento, sorpresa y, finalmente, el horror de la comprensión al notar a Ethan a mi lado. Sus expresiones cambiaron para siempre en ese instante. Todo el color desapareció del rostro de Derek. La compostura perfecta de Yenes se resquebrajó. Su máscara profesional se deslizó para revelar una ansiedad desnuda. Me permití la más pequeña de las sonrisas, no triunfante, no enojada, sino tranquila y conocedora. Una sonrisa que decía, «Te veo. Siempre te he visto, y ahora finalmente tú también me ves». El silencio en el pasillo se prolongó durante 3 segundos completos.
La cara de Derek recorrió las emociones como un caleidoscopio: sorpresa, confusión, ira y, finalmente, miedo. Jenny se colocó detrás de él, visiblemente nerviosa. Intentó una sonrisa que se derrumbó antes de que se formara por completo. Claire. Derek se atragantó, su voz apenas por encima de un susurro. Con lentitud deliberada, levanté mi copa de champán en un brindis burlón. «Feliz cumpleaños para mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, afiladas y brillantes. Más allá de él, pude ver la mano perfectamente cuidada de Jenny temblando contra el marco de la puerta. No había esperado esto, ser confrontada directamente, que su aventura fuera expuesta a través de un momento tan precisamente orquestado. Ethan se levantó de donde había estado sentado, enderezándose la corbata con un movimiento pausado. Su expresión no revelaba nada mientras recogía un documento de la mesa. Cuando habló, su voz tenía el peso de la certeza absoluta. «Te necesitaremos en la reunión de la Junta de mañana», dijo. «No es una solicitud, es una orden». La columna vertebral de Derek se tensó ante la voz de Ethan. Las implicaciones se estaban registrando ahora, no solo la traición personal, sino la alianza profesional que había formado con el inversor al que había socavado sistemáticamente. Sus ojos se movieron rápidamente entre nosotros, calculando, reevaluando las dinámicas de poder que de repente habían cambiado bajo sus pies. Dio un paso adelante, con una mano extendida en un gesto conciliador. «Claire, esto no es lo que parece». La desesperación en su negación casi me hizo reír. Después de meses de manipulación y desestimación, todavía creía que aceptaría cualquier narrativa que construyera. Me permití una pequeña sonrisa contenida. «No, Derek, es peor». Su frente se frunció, la confusión superando momentáneamente al pánico. Antes de que pudiera responder, retrocedí y cerré la puerta con un clic definitivo. La cerradura se activó con un sonido que pareció una puntuación. El punto final de un matrimonio, una sociedad, una era. Dentro de la habitación, me moví con calma hacia el sofá y me senté. Ethan permaneció de pie, observándome con algo parecido al respeto. «Tus manos no están temblando», observó. Miré hacia abajo, sorprendida de descubrir que tenía razón. A pesar de la confrontación, mi cuerpo se mantuvo firme. Sin dedos temblorosos, sin corazón acelerado, sin oleada de adrenalina, solo una profunda sensación de claridad. «He imaginado ese momento de 100 maneras diferentes», dije en voz baja. La realidad fue mejor. Ethan asintió una vez, comprendiendo. «Ahora nos preparamos para mañana». Pasamos las siguientes 3 horas refinando nuestra estrategia para la reunión de emergencia de la Junta. Afuera, podíamos escuchar a Derek y Jenny discutiendo en voz baja y áspera antes de que finalmente se fueran. Sus planes para la noche, la cena romántica, el champán, el vestido rojo cuidadosamente seleccionado, todo se volvió insignificante por 7 segundos de confrontación no planificada. Dormí profundamente esa noche por primera vez en meses, sin sueños de ansiedad, sin despertarme para revisar mi teléfono, sin ensayar conversaciones en mi cabeza, solo un sueño profundo y reparador, del tipo que viene con la certeza absoluta. La reunión de la Junta estaba programada para las 8 de la mañana. Llegué a las 7:15, vestida con un traje color carbón con un solo collar de perlas, autoritaria sin ser agresiva. Ethan ya estaba allí, hablando en voz baja con 2 miembros de la Junta en la esquina. Asintieron con deferencia cuando entré. A las 7:45, todos habían llegado excepto Derek y Jenny. Los miembros de la Junta se agrupaban en pequeños grupos, sus conversaciones inusualmente apagadas. Sabían que algo importante se avecinaba, incluso si no entendían exactamente qué. A las 7:59, Derek entró solo. Su paso habitualmente seguro había desaparecido, reemplazado por un andar rígido y medido. Su rostro estaba pálido, sus ojos ensombrecidos por una noche de insomnio. Tomó asiento a la cabecera de la mesa sin saludar a nadie. Jenny no apareció. Su ausencia decía mucho. Al comenzar la reunión, Ethan distribuyó carpetas delgadas a cada miembro de la Junta. «Antes de continuar con la agenda de hoy, hay un asunto urgente que requiere atención inmediata». Derek miró al frente mientras la sala examinaba colectivamente el contenido. Los archivos contenían solo información esencial: registros bancarios, registros de transacciones, informes de contabilidad forense, evidencia limpia y clínica de mala conducta financiera. Nadie habló mientras revisaban los documentos. Sin jadeos, sin acusaciones, sin arrebatos dramáticos, solo el suave crujido de papeles y el ocasional golpeteo de un bolígrafo. Cuando todos terminaron de leer, me levanté de mi asiento.
Todas las miradas se volvieron hacia mí, incluida la de Derek. Por una vez, no pudo apartar la vista. ¿Cómo se describen los estatutos corporativos? Artículo 7, sección 3, subsección B, que fue aprobado por unanimidad por esta Junta. La evidencia de irregularidades financieras requiere la suspensión inmediata de cualquier ejecutivo que se encuentre cómplice en espera de una investigación completa. Mi voz se mantuvo firme, profesional. Esto no era personal, no en esta sala. Esto era gobierno corporativo. La evidencia que tienen ante ustedes establece claramente que Derek Hamilton autorizó pagos a proveedores fraudulentos, lo que resultó en el desvío de fondos de la empresa a cuentas en el extranjero. Estas acciones constituyen una violación directa de nuestros estándares éticos y responsabilidades fiduciarias. Hice una pausa, permitiendo que la información se asentara. No se hizo ni una sola pregunta. La evidencia era demasiado clara, demasiado completa para discutirla. Por lo tanto, invoco la cláusula de emergencia. Derek Hamilton queda suspendido de todos sus deberes y autoridades como CEO, con efecto inmediato. Los nudillos de Derek se pusieron blancos mientras agarraba los brazos de su silla, pero permaneció en silencio. ¿Qué defensa podía ofrecer contra su propia firma, sus propios registros bancarios? Durante este periodo, continué, retomaré el control de las operaciones hasta que se pueda realizar una votación para el liderazgo permanente después de la finalización de una auditoría completa. La sala se quedó en silencio. No me apresuré a llenar el vacío, no busqué la aprobación inmediata. Simplemente me quedé allí de pie, confiada en el marco que había construido. Después de lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos, Roland, nuestro miembro principal de la Junta, se aclaró la garganta. Creo que la evidencia habla por sí sola. Propongo aprobar la sucesión de emergencia como se describe. Segundo, dijo Vivian Chin, otra veterana de la Junta. La votación fue rápida, unánime, no por lealtad a mí, sino por autoconservación. Nadie quería ser asociado con lo que Derek había hecho. Con efecto inmediato, dije, recogiendo mis papeles. Todas las decisiones operativas se dirigirán a través de mi oficina. Emitiremos un comunicado a las partes interesadas clave para el mediodía. Durante todo el proceso, Derek no dijo ni una palabra, ni defensa, ni negación, ni intento desesperado por recuperar el control. Simplemente se sentó allí, viendo cómo su carrera implosionaba en 9 minutos de procedimiento corporativo clínico. Cuando la reunión terminó, sus ojos encontraron los míos al otro lado de la mesa. En ellos vi algo que nunca antes había presenciado, miedo. Miedo puro, sin disimulo. No solo a perder su puesto, sino a perder su identidad. Sin el título, sin la autoridad, ¿quién era él? No le devolví la mirada con ira o triunfo. No ofrecí nada, ni emoción, ni reacción, ni reconocimiento de nuestra historia compartida. Simplemente me levanté, recogí mis pertenencias y salí de la sala de juntas con pasos mesurados, sin mirar atrás ni una sola vez. Mientras caminaba por el pasillo hacia lo que ahora era mi oficina nuevamente, escuché el comienzo de las conversaciones en voz baja. La especulación, la sorpresa, la inevitable realineación de lealtades. Nada de eso importaba. La transición de poder se había completado, no a través del drama o la confrontación, sino a través de la ejecución metódica de los sistemas que el propio Derek había firmado. El imperio había cambiado de manos en menos de 10 minutos. Las secuelas se desarrollaron como ondas de una piedra arrojada en aguas tranquilas, precisas, predecibles, expandiéndose hacia afuera con certeza matemática. La desesperación de Derek creció a medida que cada día consolidaba mi posición. Primero vinieron las llamadas, cada hora, luego cada media hora, luego cada pocos minutos, hasta que le indiqué al departamento de informática que bloqueara su número del sistema de la empresa. Sus correos electrónicos siguieron un arco predecible: sorpresa, negación, ira, negociación. El último llegó 3 días después de la reunión de la Junta. Claire, has dejado clara tu postura. Me has humillado. Me lo has quitado todo. ¿Qué más quieres? Construimos esto juntos. No puedes simplemente borrarme. No respondí. No quedaba nada que decir. Al final de la semana, había reclutado a su madre, una mujer que apenas me había hablado en años, para que abogara por su caso. Llegó sin previo aviso a mi oficina, con los ojos enrojecidos pero la barbilla en alto. Está devastado, Claire, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio sin invitación. Nunca lo había visto así. Lamento que te hayan involucrado en esto, Margaret. Mi tono era gentil pero firme. Pero esto no es una venganza personal.
Las irregularidades financieras de esta magnitud no se pueden ignorar. ¿Cometió un error? No. Deslicé una carpeta sobre el escritorio. Un error es accidental. Esto fue sistemático. 8 meses de fraude deliberado. No abrió la carpeta. No lo necesitaba. La verdad estaba escrita en su rostro. Ya lo sabía. Intuición materna, tal vez, o simplemente el reconocimiento de que el hijo que había criado era capaz de este tipo de egoísmo calculado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. La empresa continúa. La auditoría continúa. La participación de Derek dependerá de los hallazgos y de su matrimonio. La miré directamente a los ojos. Eso terminó mucho antes de que sucediera todo esto. Después de que se fue, le indiqué a seguridad que actualizara los protocolos de visitantes. No más visitas sin previo aviso, independientemente de las conexiones familiares. Luego bloqueé el correo electrónico personal de Derek, sus cuentas de redes sociales, incluso la aplicación de mensajería que una vez usamos para notas rápidas durante el día. Extirpación digital completa. Jenner renunció 3 días después. Sin salida dramática, sin amenazas de acciones legales, solo una breve carta formal presentada a través de recursos humanos. Circularon rumores de que había dejado la industria por completo, aceptando un puesto en una organización sin fines de lucro en la costa opuesta. No confirmé ni negué estos rumores. Su partida fue una nota al pie, no un capítulo. Mi enfoque se mantuvo en reconstruir lo que Derek casi había destruido. La empresa necesitaba un liderazgo claro y decisivo para superar la transición. Lo proporcioné sin fanfarrias ni declaraciones dramáticas. Mi primer acto simbólico fue sutil pero inconfundible. Hice que repintaran la oficina de la esquina de Derek del carbón masculino que había seleccionado a un blanco limpio y neutro. Su pesado escritorio de caoba fue reemplazado por uno de vidrio elegante. Su placa de identificación desapareció de la puerta, reemplazada por un simple oficina del CEO. No se necesitaba ningún nombre. Todos sabían quién ocupaba el espacio ahora. A medida que los cambios surtían efecto, surgió un fenómeno inesperado. La moral del personal se disparó. La productividad aumentó en todos los departamentos. La asistencia a las reuniones alcanzó niveles perfectos. Los proyectos que se habían estancado durante meses de repente encontraron impulso. En conversaciones privadas, surgió la verdad. Todos habían visto las grietas en el liderazgo de Derek, el favoritismo, las decisiones apresuradas, la apropiación del crédito, pero nadie se había atrevido a hablar, por temor a su volatilidad y venganza. Mi enfoque tranquilo y metódico proporcionó la estabilidad que anhelaban. Bajo el liderazgo conjunto de Ethan y yo, implementamos cambios estratégicos que deberían haberse producido años antes. Reestructuramos la junta, incorporando a 2 veteranos de la industria que desafiaron nuestro pensamiento de manera productiva. Recortamos líneas de productos que habían estado perdiendo dinero durante años, pero que Derek se había negado a abandonar debido al apego personal. Cambiamos la marca de nuestras ofertas principales con mensajes que resonaron en los mercados internacionales. Los resultados hablaron por sí solos. En 6 meses, los ingresos aumentaron un 18%, nuestro periodo de mayor crecimiento desde la fundación de la empresa. Obtuvimos 3 importantes contratos europeos que Derek había perseguido sin éxito durante años, clientes que respondieron a nuestro renovado compromiso con la transparencia y las soluciones innovadoras. Durante todo este periodo de transformación, mantuve una compostura pública deliberada. Sin publicaciones triunfantes en LinkedIn, sin citas crípticas en Instagram, sin entrevistas que hablaran del dramático cambio de liderazgo. Simplemente trabajé, permitiendo que los resultados hablaran más fuerte que cualquier narrativa personal. Las consecuencias legales se desarrollaron con similar eficiencia. La auditoría forense confirmó todo lo que habíamos descubierto, y más. Derek enfrentó serias consecuencias, sanciones financieras, restricciones legales, daños a la reputación. Pero no presioné por cargos criminales. Ese nunca había sido mi objetivo. Justicia, no venganza, corrección, no destrucción. 7 meses después de la reunión de la Junta, Ethan pasó por mi oficina una noche tarde. Estaba revisando las proyecciones trimestrales, preparándome para la llamada a los inversores del día siguiente. Colocó una botella de vino en mi escritorio, la misma cosecha que habíamos servido en nuestra primera celebración importante con clientes. Adjunta había una simple tarjeta, para la reina que nunca necesitó una corona. Se fue sin más comentarios. Nuestra alianza profesional continuó su curso efectivo. No éramos amigos, probablemente nunca lo seríamos, pero compartíamos un respeto mutuo que beneficiaba a la empresa. Esa noche, llevé el vino a casa.
a mi nuevo apartamento, un espacio elegante y minimalista 40 pisos por encima de la ciudad. Abrí la botella y salí a mi balcón privado, observando cómo las luces de la ciudad emergían contra el cielo que se oscurecía. Brindé sola, no por soledad, sino por elección. La soledad se sentía ganada, con propósito. Mientras bebía el rico Cabernet, reflexioné sobre el viaje. Nunca había querido destruir a Derek, a pesar de lo que él pudiera creer. Simplemente había querido que entendiera una verdad fundamental que había olvidado. Yo no era solo su esposa, un accesorio para exhibir y descartar. Yo era el imperio, la arquitecta, la visión. Él había intentado reducirme a una sombra mientras él estaba en el centro de atención. Había intentado reclamar la propiedad exclusiva de lo que habíamos construido juntos. Había intentado engañar a los mismos cimientos que sustentaban su éxito. Ahora podía vivir en las ruinas de la narrativa que había construido. El mito del hombre hecho a sí mismo, el líder visionario, el genio irreemplazable. Esa historia se había derrumbado bajo el peso de sus propias acciones, no de las mías. Continuaría construyendo el legado que casi había destruido, ladrillo a ladrillo metódicamente. Pero ahora mi nombre estaría grabado en la cima. No por ego, sino por verdad. No como venganza, sino como restauración del orden natural. La empresa floreció, no porque yo hubiera arruinado a Derek, sino porque él se había arruinado a sí mismo. Todo lo que hice fue revelar la verdad que había estado allí todo el tiempo, escondida bajo capas de engaño y autoengaño. Terminé mi vino mientras la ciudad se asentaba en su ritmo nocturno. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevo crecimiento. El pasado había terminado. El futuro me pertenecía. Y esta vez, permanecería visible.